Estimado, buenas. Ya voy a empezar a grabar y eso. Y voy a empezar a hablar cosas generalidades antes de pasar la materia. Ya voy a hablar sí, Matías, ya voy a hablar el contenido de la prueba ahora. Y sí, la respuesta es sí. Hasta hoy entra. De hecho, también quiero comentarles unas cositas más. Ya estoy grabando. Ya estamos. Hablemos de la prueba. La prueba entra hasta el contenido del día de hoy. Y no solo eso, sino que se acaban las clases conmigo, ¿ya? Así que les pido ahí poner atención. Después de eso van a comenzar con el capítulo 4 y 5, que es de cadenas de marco de tiempo continuo y teoría de colas. Y eso lo van a ver con profesor Patricio Hernández, ¿ya? Así que ojo ahí con ese cambio. También pongan atención al sílabus, que ahí está indicado viene el clase a clase y cómo se va a llevar a cabo las evaluaciones, que también va a ser control y prueba, pero la prueba eventualmente tiene algo que se les vaya a enviar para la casa de un día para otro y tienen que verlo con Patricio. Porfa, lo administrativo de la primera parte, si es que tienen alguna duda y eso, conmigo. Siempre Mateo va a estar con ustedes todo el año, digamos, pero para la segunda parte, veanlo con Pato, digamos. Yo no voy a ver temas y dudas de la segunda parte. Toda esa parte, porfa, véanla con él. Ya, ahí separamos ahí administrativamente, completamente las dos partes. ¿Qué Profe, una más? consulta. Los contenidos. Sí, dígame. Entonces, para la prueba son una parte como tarea para la casa y luego como una sección de preguntas en Canvas, ¿no? Eso es Patricio. Patricio, conmigo no. Yo voy a hablar ahora de lo que va a ser. La prueba. Ya. Sí, ¿Aló? la prueba. Estoy hablando de Sí, la prueba, sí. la prueba de ahora, no, la prueba de mañana. Sí, la prueba de ahora. La de Ya ahora. comento la prueba de mañana. No. La prueba de mañana es una prueba en Canvas, ¿ya? Así como el control, pero más extensa. Y por supuesto, en ella entra toda la materia de la primera parte del curso. Al igual que en el control, por supuesto, no entra el detalle de lo que es repaso, sino que entran más bien el detalle de lo que es contenido. Mi recomendación, obviamente, son por las principales propiedades de la exponencial, aplicaciones de la exponencial, tengan preparado un lápiz o computador, cuaderno para rayar, calculadora, lo que quieran usar, y porque van a ver algunas cosas de aplicaciones directas y cálculos, también van a ver ejercicios resueltos para que ustedes analicen los resultados, y también van a ver situaciones hipotéticas en las cuales ustedes tienen que ponerse en la situación, o temas de contenido simplemente que hay que ver si son verdaderos o falsos. Las preguntas, hay de todo, como acabo de decir, Matías. Sí, Matías, los dos Matías, la próxima semana. Dije mañana, si dije mañana está mal, es la próxima semana. Disculpa, Andrea, dije mañana, sorry, la de la próxima semana. No había estado Eh, mirando el chat. Después de profe, eso, dice, ¿habrá teórico? Pregunta esa. Sí, dígame. si podría repetir cómo va a ser la prueba que estaba concentrado en cuándo era. Es lo que estoy hablando ahora, no hay problema. Es decir, ¿Ya? que La prueba es de toda la materia que hemos visto, con énfasis, por supuesto, en el contenido propio del curso, no en el repaso de probabilidad y estadística, que lo hicimos extenso, pero era necesario para poder partir el curso, porque algunos me dijeron harto que no se acordaban. La prueba va a tener contenido, es decir, temas de verdadero o falso, o ver si la afirmación es verdadera o falsa, que son temas de contenido. Va a tener temas de aplicaciones, así como lo hicimos en el control, de eventualmente ustedes van a ver un ejercicio resuelto y van a tener que hacer análisis. Y respecto de si van a tener eh, algo teórico, digamos teórico así de que vayan a demostrar algo, si la ecuación corresponde o no, en realidad no, sino que es más que nada análisis de resultados, análisis de los resultados de problemas hechos, que como el formato de Canvas no permite que ustedes mismos desarrollen los modelos como lo habían hecho los alumnos de otro semestre, entonces se les muestra un problema resuelto donde ustedes tienen que analizar. ¿Ya? También tengan a mano un cuadernito para notas o un computador con Excel para que puedan hacer algunos cálculos pequeños en los cuales ustedes responden.
Les pido ahí una recomendación, si tienen algún cálculo, porfa, traten de ponerlo con los decimales que se indiquen, y si que se indica que sea en fraccionario, tratar de ponerlo en fraccionario y no poner espacio. Eso simplemente es para ayudar a la corrección. Igualmente, si es que tienen bueno y no se les consideró bueno porque lo corrige automático, le dicen a Matías, a Mateo, y Mateo les va a ayudar con eso. ¿Ya? Preguntas de desarrollo que me siguen preguntando. En interno no alcanzamos, chiquillos. Ya no alcanzamos, y créanme que de la experiencia del semestre pasado, cuando les puse preguntas de desarrollo, fue un desastre. Nos fue súper mal, les fue súper mal. ¿Ya? Así que no va a haber no hay preguntas de desarrollo, por decirlo así. Así que no se asusten, no sé si es pidiéndolas o asustándose. Son preguntas de análisis. ¿Ya? Ojo con eso. Hay que recibir muchas preguntas en interno, digamos por mensaje privado. ¿Ya? Así que no se asusten con eso. Son como preguntas de análisis, preguntas de resultados. ¿Ya? El mismo, ¿hasta dónde entra? Que otra pregunta muy repetida es hasta todo lo que veamos hoy. ¿En qué proporción? En la proporción de las clases. Si sacan ustedes las cuentas, esta es la 7ª clase, de las cuales de estas 7 clases, 2 nos gastamos en repaso, así que son 5 clases. De esas 5 clases, 2 nos gastamos en exponencial, 2 nos gastamos en Poisson y una nos gastamos hoy en cadena Markov de tiempo discreto. Entonces, después de eso, y repito nuevamente, para los que me están más de uno preguntando en privado, de las 3 en adelante, sí y no, porque necesitan saber lo de probabilidades para este curso. Entonces, yo les puedo dar la respuesta fácil que sí, pero van a tener que saber qué es lo que es una función de probabilidad conjunta, acumulada, teorema de Bayes, si no, no entienden los otros. Así que no es que yo vaya a preguntar directamente de la primera parte, pero sí en forma indirecta tienen que saberlo. ¿Ya? Entonces, a los que me han preguntado eso, para que se entienda que su énfasis va a estar en lo otro, su énfasis va a estar en exponencial Poisson y Markov discreto, más lo otro lo deben saber, ¿ya? Pues si no, no se entiende lo demás. Eso como comentario. ¿Ya? Eso es respecto de la prueba. Eh, ya, y vamos con la materia. Vamos con la materia. La clase anterior quedamos en un tema que a mí me gusta ver, pero que no está en el programa, sino que está solo en el syllabus, y lo voy a comentar y voy a pasar al tiro digamos, a Markov discreto, porque no quiero gastarme un tiempo en una cuestión que en realidad es accesoria. Y eso es lo que quedamos en la clase anterior, se llama Poisson no homogéneo. El Poisson no homogéneo es algo que yo quiero que les quede el concepto. Y el concepto es el siguiente. En un mundo en el cual ustedes conocen el proceso de Poisson de tasa lambda, y uno hace un análisis en el tiempo de cómo se comporta ese proceso de Poisson, la tasa, digamos, uno lo que se encuentra es que en un proceso de Poisson homogéneo, la tasa es una constante. ¿Ok? La tasa es una constante. Y cuando uno quiere analizar el comportamiento entre un cierto intervalo de tiempo delta t, ese intervalo de tiempo, las cosas que ocurren en ese intervalo de tiempo, son una Poisson de media lambda por delta t. Y lambda por delta t es el área. ¿Ya? En Poisson no homogéneo, ahí está mi mouse, cuando es no homogéneo, solo quiero que tengan el concepto, chiquillos, ¿ya? Que es evaluable, sí, es evaluable, pero a este nivel, a nivel de concepto. Cuando es no homogéneo, la tasa es, disculpe, me están preguntando muchísimo todavía del contenido de la prueba en privado. Les voy a responder una más y las otras las voy a dejar para el final de la clase, ¿ya? Después que termine. Una de las más repetidas, de las que muchas que me llegaron por mensajes privados, son: ¿cuál es el material para estudiar?
Chiquillo, el material es el mismo que sale en Syllabus. ¿Cuál es este? Primero, los videos. Después, los escritos, manuscritos que les dejo para clase a clase, que deben leer antes de las clases. Para ejercicios, están las ayudantías de Mateo, los ejercicios que yo mismo he hecho en clase, de hecho algunas clases me las he gastado son en ejercicios, y también el Gazmuri, que está en Leganto, en Canvas, en digital. Para el detalle de toda la matemática que hay detrás, mi libro guía es el ROS, y yo me he guiado totalmente por ese libro, ¿ya? Entonces, que también tiene ejercicio. Entonces, si me preguntan la fuente de dónde estudian, es la misma que del inicio, y es esa, ¿ya? Así que les pido porfa a los que me están bombardeando en privado, no está mal, pregúntenme todo lo que quieran, pero terminemos la clase y después que terminemos la clase me voy a quedar respondiendo preguntas. Encantado, ¿ya? Así que ahí gracias me llega a mí un pitito cada vez que me llega un mensaje, entonces me cuesta concentrar, les pido ahí ayuda con eso, ¿ya? Después, cuando no es homogéneo, la tasa es variable. La tasa es variable, es decir, que cuando ustedes hacen el mismo análisis de la tasa de ocurrencia en el proceso de Poisson, en vez de ser una recta, como era en el caso de arriba, es una curva. Y cuando quieren hacer un análisis en el tiempo, en un determinado intervalo de tiempo, delta t, ahora, en vez de ser lambda delta t, que ya no es, pasa a ser a esta función se le llama m de t, ¿ya? Y va a ser la integral, ¿ya? De toda esa función m de t en el tiempo en el delta t, que puede ser t2 entre t1 y t2, digamos, ¿ya? Siendo delta t igual a t2 menos t1, ¿ya? Entonces, se pasa de eso a esto. Y sigue teniendo las mismas bonitas características de un proceso de Poisson. Esto, como les dije, no está en el programa, sí está en el syllabus. Yo no tengo la obligación de pasarlo, lo paso porque me parece muy útil de verlo. ¿Por qué me parece muy útil de verlo para ustedes? ¿Por qué me parece muy útil de verlo para ustedes? Porque en la práctica las tasas no son constantes, ¿ya? Entonces ustedes dicen que para que me dio esta cuestión, este viejo, si la lecera al final del día no es constante. Bueno, si es que más o menos se cumplen los supuestos, ustedes háganlo más o menos constante. Háganlo más o menos constante por parte. Por ejemplo, pueden hacer análisis lineales. Aquí lo voy a hacer con otro colorcito y ustedes pueden hacer aproximaciones lineales por parte, por ejemplo. Esto ya para cuando estén, si tienen que trabajar, diseñar un call center o cualquier cuestión. ¿Ya? Entonces, cambiamos. Capítulo 3. Cadenas de Markov en tiempo discreto o CMTD. ¿Ya? Las cadenas de Markov en tiempo discreto son un proceso estocástico. ¿Ya? Son un proceso estocástico. Los procesos estocásticos ya los definimos hace 2 clases atrás, que son familias de variables aleatorias. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan que los procesos, digamos, los procesos de conteo estaban en tiempo discreto? Bueno, ahora en vez de ser de tiempo discreto, como es un proceso de Poisson, van a ser en tiempo continuo, como son los procesos de Poisson. En Poisson era n de t con t mayor que 0, usando la notación de profe Gazmuri. Y creo que también es la notación de Ross, digamos. Ahora, en cadenas de Markov en tiempo discreto, vamos a hablar de un proceso que es de una familia de variables aleatorias donde el tiempo, que le voy a llamar n ahora, puedo llamarle t a veces también, da igual, es discreto. En general nos vamos a mover en los naturales, con el 0. A veces nos vamos a mover en z,
Pero en este nuevo mundo, este proceso estocástico es una variable aleatoria discreta y el tiempo es discreto. ¿Ok? Y n representa el tiempo. A veces también voy a ocupar n o t, ¿ya? Pero siempre discreto. Siempre discreto. ¿Ya? ¿Cuál es la representación que uno se tiene que, o yo les recomiendo hacer en sus mentes? Es que estos procesos los vamos a poder representar como un grafo. ¿Ya? ¿Y cómo se representan como un grafo? Los nodos, las cadenas de Markov en tiempo discreto, son grafos. ¿Ya? Son grafos. En los cuales los nodos son la variable aleatoria, que también le vamos a llamar estados posibles de la cadena. Ya, eso están los apuntes de la cadena. Y los arcos son las probabilidades PBB, no. Ay, que no puedo borrar acá. Son las probabilidades de transitar de un estado a otro. Ya vamos a hacer la caracterización matemática y ahora, y después de eso, vamos a hacer la representación del grafo. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene nuestra variable aleatoria, nosotros vamos a decir que el valor que tome la variable aleatoria va a ser el estado. ¿Ya? Entonces nosotros pudiéramos siempre hacer la pregunta de cuál es la probabilidad de que esa variable aleatoria discreta, arriba puse que era discreta, ahí arribita, aquí, y el tiempo también es discreto, tome un cierto valor discreto i, por ejemplo. ¿Ya? Este es el tiempo. Entonces tengo el nodo, tengo el tiempo, pero me falta el arco. Bueno, el arco es la representación que le vamos a llamar P sub ij, ¿ya? Porque le vamos a llamar a la probabilidad de que yo en un determinado estado futuro, por ejemplo, n más 1, dado que estoy parado en n, yo llegué a un cierto estado j, dado que actualmente, es decir, xn, el estado actual, es un estado i. Voy a cambiar de color. Voy a dibujar un nodo. Es decir, estoy diciendo que en n más 1, el estado es j, en n, el estado es i, y que yo transito desde i a j con una probabilidad ij. Ah, profesor, pero eso sí suena bien y todo, pero la probabilidad Profe, del... disculpe, es que ¿Sí? hay algunos tratando de entrar a la clase. Ok, lo había admitido recién. Ahí admití de nuevo. Ya era una persona nomás, pero gracias por avisar, ¿vale? Ahí ya lo admití. Después de eso, ¿qué pasa con esta probabilidad? Uno pudiera preguntarse, profe, pero ¿depende solo del estado anterior? ¿No está siendo muy fuerte esa presunción? Oh, sí, está siendo súper fuerte en realidad. Entonces, en realidad, nosotros debiéramos asumir que en un estado anterior al n, en el n-1, estaba en un cierto estado que no conozco, n-1, que antes de eso, en el n-2, estaba en un estado que no sé cuál es, que es el n-2, etcétera, hasta que en el inicio de los tiempos, que estaba en un estado inicial. Eso puede ser, de todas maneras puede ser, y esos procesos más complicados
no lo vamos a ver en el curso, y en el curso vamos a ver solo procesos en que todo esto escrito en rojo con las líneas azules no importa para el P sub IJ. Es decir, es donde se fue mi mouse, acá está. Es decir, en cadenas de Markov en tiempo discreto, la probabilidad de ir de un estado I a J solo depende del estado en el que estoy actualmente. O sea, si es que yo me voy a mover en un paso más, en el n más 1, al estado J, dado que actualmente estoy en el estado I, solo depende de ese estado que estoy actualmente. Esto se llama la propiedad markoviana, que por demás se parece mucho a las mismas propiedades que tenía el Poisson y la exponencial, que venían de la pérdida de memoria, pero ahora en este mundo discreto. ¿Cuál es la gracia? Que esto me permite la representación. Representación como un grafo. ¿Ok? Ahora, para que esa representación como grafo esté completa, yo necesito formalizarla. Y para que esa presentación como grafo esté completa, yo necesito entonces definir todos los posibles casos. Pero profe dijo que era digamos, discreta, pero eventualmente natural. O sea, entonces pudiera ser infinito. Sí, puede ser infinito. No estoy diciendo que no pueda ser infinito, solo estoy diciendo que es discreta. Pero necesito hacer una definición genérica de cómo se comportan esas probabilidades. Porque esta probabilidad que estoy definiendo aquí todavía no está bien definida si yo no defino el universo. Entonces, ¿qué características deben tener? Obvio, son todas mayores que cero. No pueden ser, si son probabilidades, son todas mayores o iguales que cero. Eso es lo primero. Y la segunda, que es muy, muy simple, que si los estados son discretos, ¿ya? Los I y los J son discretos, necesariamente cuando yo voy a hacer el análisis de, de sumar a todos los otros estados que puedo ir, como son discretos, yo debiera sumar uno, ¿ya? Es decir, yo conozco todos los estados, es tan simple como eso. Entonces, como conozco todos los estados, ¿que estos estados pudieran ser infinitos? Sí, pudieran ser infinitos. Eso debe ser necesariamente igual a 1, ¿ya? Otro tema, que aquí no se me confundan, ojo, que solo para este caso, y en el caso, para este caso de este curso, y no para programación matemática, que tengo un 80 o más por ciento de traslap entre los dos cursos, es posible, sí es posible, tener un arco, es decir, una probabilidad, desde y hasta el mismo estado, ¿o no? ¿Ya? El mismo estado o nodo. Es decir, esto, así, puesto en una nubecita, esto sí puede pasar. ¿Ya? Por supuesto, van a haber arcos que salen, que entran, que entran para otros lados, pero a lo que yo voy, que es el importante, que lo voy a poner en color rojo, es que esa flechita sí puede pasar. ¿Ya? Es decir, el P sub I pudiera ser mayor o igual que 0. Sin problema. ¿Ya? Eso pasa en modelo estocástico, en cadena de Markov, en tiempo discreto, más no en programación matemática, en grafos que se están representando cadenas de suministro o problemas de redes. ¿Ya? Eso es por parte, digamos, de la definición. Entonces, ahora bien, vamos a, si es que los P sub I son, vamos a hacer, ¿dónde está mi mouse aquí? Acá, si es que los I son estados,
o nodos, que pueden ser cualquier conjunto de estados, que sea un subconjunto, o puede ser el mismo Z o N, digamos, los naturales, son discretos, digamos, ya lo habíamos dicho, son discretos. Pero uno pudiera representar estos P sub ij, que ya saben la definición más arriba, que para no estar escribiendo la probabilidad de pasar de n al n más 1, del i al j, que es el grafo, escribamos así el P sub ij. Cuando eso pasa, yo también puedo hacer una notación matricial. ¿Ya? Una notación matricial. Y esta notación matricial es básicamente escribir el P, que a veces en algunos libros les ponen unos cachirulos, les ponen así como una P con una rayita, o le ponen una P volt, así como en negrita. Yo le voy a poner P nomás, ¿ya? P, que es básicamente la matriz de los P y J, que escribí más arriba. Y esa matriz de los P y J, por supuesto, se va a mover en todos estos estados. O sea, por ejemplo, si fuera en natural, para hacerlo simple, va a partir del estado 0 y va a llegar al estado infinito. Va a partir del estado 0 y va a llegar al estado infinito. ¿Por qué estoy poniendo rayas y no corchetes? No es que sea el módulo ni una norma, nada. Es la notación que se ocupa para matrices infinitas. Es una notación nomás. Ya voy a hacer un ejemplo finito, ¿ya? Entonces aquí uno va poniendo en la diagonal los P sub I y infinito, infinito, esto es muy entre comillas, por supuesto, y en las otras están los P sub IJ, ¿ya? Con J distinto. La notación entonces es, de hecho, adicionalmente voy a poner al tiro al nombre a esta matriz, se le llama matriz de probabilidades de transición en un paso, ¿ya? Y a veces, de hecho esa notación se bota rápidamente, ya vamos a ver por qué más adelante, uno a este P le pone un 1, ¿ya? Para decir que es en un paso. Después de eso, va, eh, porfa, mensajes y eso, cosas, temas privados, temas que, digamos, yo no me deba enterar, porfa, traten de hacerlos en sus canales privados o uno a uno. ¿Ya? Por favor. Disculpen que ahí tengo un poquito de ruido, por decirlo así. ¿Ya? Tengan ojo con eso. Después de eso, vamos a la matriz de transición. Esta probabilidad simplemente tiene la siguiente explicación. P es la probabilidad, I es el desde, y J es el hasta. ¿Ya? Con esa información, ustedes tienen entonces que el fila es el desde y el columna es el hasta. Y por ende ahí tienen la interpretación de la matriz. Es la probabilidad de transitar desde el estado que está marcado en la fila hasta el estado que está marcado en la columna. De esa manera, entonces tenemos ya dos representaciones. Una representación de grafo y una representación de matriz. Son lo mismo, yo sé que son lo mismo, pero es solo para darles la intuición de las dos representaciones. ¿Ok? Entonces está la representación de grafo, la representación de matriz y la propiedad markoviana, que implica que solo me importa en el estado en el que estoy actualmente para saber en qué estado me voy a encontrar en el futuro, y no depende de los estados previos al estado actual. ¿Ya? Eso se llama la propiedad markoviana, no se olviden. La dije acá, hasta los apuntes, etc. ¿Ya? Pero no se olviden.
son los tres conceptos principales que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Entonces, hagamos un ejemplo, un ejercicio, Profe, sí, chico, ¿sí? ¿me puede Dígame. explicar de nuevo un poco más atrás que puso eso de que la probabilidad de I puede ser mayor a cero, mayor o igual a cero? Eso como que lo estuve dando vuelta y no lo entendí muy bien. Vale, lo voy a explicar ahora en el ejercicio, ¿ok? No hay problema, lo voy a explicar dentro del ejercicio en un caso práctico donde vas a ver por qué uno puede volver a un mismo estado, ¿ya? Muchas gracias. Vale, no, encantado. Vale, vamos a ver un ejercicio, y un ejercicio que es muy clásico que se llama ejercicio que se puede hacer con estados de ánimo, con cara o sello, lo que sea, lo voy a hacer con si llueve o no llueve. Supongan que hay el enunciado, digamos, esto sería, supongan que hay una ciudad o una localidad en el cual solo uno puede, dos tipos de, pues el día puede ser solo de dos tipos, o llueve o no llueve. No hay casos intermedios de que llueve a media, no. Solo llueve o no llueve. ¿Ya? Eso es, así uno los puede clasificar. Entonces, los estados van a ser 1 si llueve y 2 o 0, voy a poner 2, sí, no. ¿Ok? Esos son los estados. Son discretos, así que estoy bien. Estoy representando con un subconjunto de los naturales los estados. Y por otra parte, su información histórica les dice lo siguiente. La información histórica o la de meteorología les dice que si hoy llueve, entonces mañana llueve con probabilidad. Voy a poner la probabilidad, pues si no. La probabilidad que llueva mañana es alfa, por ejemplo. Y si hoy no está lloviendo, no lluvia, ¿ok? Entonces la probabilidad de que mañana llueva es beta. Ok. ¿Cómo se representa esto en términos de qué habilidades vamos a desarrollar ahora? ¿Qué habilidades? Pónganlo, yo lo veo como habilidades porque soy profe, pero si ustedes quieren verlo más orientado a entrenarse como con las preguntas son, ¿cuáles son los nodos? ¿Cuáles son los nodos? Lo primero que hay que identificar. ¿Cuáles son las probabilidades? Los P sub i j. ¿Cómo sería la matriz? ¿Y cómo sería el grafo? Que son todas las cosas que hemos visto hasta ahora. Así, eso es lo que quiero entrenar en la habilidad que queremos entrenar. ¿Cuáles son los nodos? Bueno, ¿qué dijimos en la definición? En la definición dijimos que los estados eran las realizaciones de la variable aleatoria. Es decir, las realizaciones de la variable aleatoria son si llueve o no, 1 o 2. Y por ende, esos son los nodos. ¿Ok? Entonces, los nodos, pregunta 1, por decirlo así, los nodos son E, que son igual a 1,2. Es decir, parece que va a ser un grafo con dos nodos. ¿Ok? No parece, va a ser un grafo con dos nodos. ¿Cuáles son las probabilidades? Y aquí es donde entra lo que me estaban preguntando recién. Acá, aparentemente, aquí en esta tabla, aparentemente me están entregando solo dos probabilidades, pero en realidad también me están entregando las probabilidades del complemento, porque como los estados son solo dos, entonces si la probabilidad de que llueva mañana es alfa, la probabilidad de que no llueva es 1 menos alfa. La probabilidad de que hoy no, dado que hoy no llueve, la probabilidad de que llueva mañana es beta, entonces, dado que hoy no llueve, la probabilidad de que no llueva mañana es 1 menos beta. Entonces, fíjate, por ejemplo, no me acuerdo quién fue que preguntó, si escribió, preguntó a alta voz, pero la probabilidad de que hoy llueva y mañana llueva es justamente la pregunta que me estaban haciendo recién. Es decir, la probabilidad de que pase del estado I al estado I. Hoy llueve, mañana también. Y justo eso va a ser un P sub I. ¿Es posible que hoy llueva y mañana llueva? De todas maneras. De hecho, ahí me están dando la probabilidad y esa probabilidad es alfa. ¿Ok? Entonces, son
Las probabilidades son esta es la pregunta 1, la 2, la 3, la 4. Son las de la tabla más los complementos. Más los complementos, 1 menos alfa y 1 menos beta. Esos complementos son eso solo en consideración a que los estados son 2. Si es que no fueran 2, yo necesitaría más información. ¿Ya? Después, solo de la tabla más los complementos. Después de eso, la pregunta 3. La pregunta 3 dice, bueno, ¿cuál es la matriz? Bueno, la matriz, es decir, P, la matriz P, debe ir desde un estado 1 a un estado 2, desde el estado 1 y 2 hasta otro estado 1 y 2. ¿Qué es lo que nos dice la tabla del enunciado? La tabla del enunciado nos dice que si hoy llueve, la probabilidad de que, dado que hoy llueve, mañana llueva, es alfa. Por ende, la que nos faltaba, que es el complemento, la probabilidad de que si hoy llueve, mañana no llueve, es 1 menos alfa. Ese alfa me quedó horrible. Pero por alguna razón sigue borrando esta cuestión. Acá, 1 menos alfa. Y noten que la sumatoria de la fila 1 es igual a alfa más 1 menos alfa igual 1, que cumple con la propiedad. Y después de eso, la probabilidad de que hoy no llueva y mañana llueva es beta. Por supuesto, el complemento es 1 menos beta. Y así, la sumatoria de la fila 2 es igual a beta más 1 menos beta, que cumple con, que es igual a 1. Y cumple con la definición. Es decir, ya tenemos los nodos, la probabilidad es la matriz. Me falta el grafo. El grafo es trivial, pero lo vamos a dibujar igual. Que esta es la pregunta 3 y la pregunta 4. ¿Cuál es el grafo? El grafo es si hoy llueve, o sea, no si hoy, llueve, no llueve. ¿Qué pasa de nuevo aquí? Lo voy a hacer un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Entonces, aquí tengo del con I. El estado 1, que es llueve, el estado 2, que es no llueve. ¿Existe la probabilidad de que hoy llueva y mañana llueva? Sí, es alfa. ¿Existe la probabilidad de que hoy llueva y mañana no llueva? Sí, se llama 1 menos alfa. ¿Existe la probabilidad de que no llueva y luego nuevamente no llueva? Sí, se llama 1 menos beta. ¿Existe la probabilidad de que no llueva y luego llueva? Sí, se llama beta. Y esa es la matriz. Esas son los primeros, digamos, voy a poner este alfa por acá por el lado para que quede ordenadito, digamos. Esos son los primeros, estos son, digamos, lo más básico y los primeros conceptos que estoy transmitiendo en esta clase. ¿Ya? Eso es la forma de grafo, la forma de matriz y cómo se interpretan los estados y las probabilidades. ¿Ya? Entonces, le voy a decir a Mateo que haga uno un poquito más grande. ¿Ya? Va a ver, ejercicio. Lo voy a anotar al tiro. Mateo. No sé si está hablando, pero no se escucha. ¿Aló? ¿Aló? Dígame, ¿algo pasó? ¿Se me cayó el internet? No, profe, está en línea Yo todavía. escucho perfecto. Ya, bueno, gracias que me preguntaron algo. Ya, escríbeme nomás en privado si es que algo se cayó o algo así. Igual va a quedar grabado, chiquillos. Así que no se preocupen. ¿Ya? Y acabo de admitir, o sea, no hay nadie esperando en el chat tampoco. Ya, por sacar. Después de eso, Mateo les va a hacer un ejercicio más grande, digamos, un poquito más grande de esto, a pesar de que yo también voy a tomar un ejercicio grandote después. Un ejercicio más grande de esto, lo voy a dejar anotado de inmediato para que no se me olvide. Entonces, Mateo, conversar ejercicios. Conversar ejercicios. Cadena marcada en tiempo discreto después de clase. ¿Ya? Con él voy a coordinar. Después de eso va a ser un ejercicio un poquito más grande. Después de eso, si ustedes me preguntan, este es la principal parte de cadena marcada en tiempo discreto. ¿Ya? No hay, este es el contenido base. Lo demás todo se puede deducir.
¿ya? Por supuesto, no las voy a... no es que no las vaya a deducir y todo, pero las voy a ver, lo demás son puros ejercicios, que se los dejé hecho, los ejercicios que va a ver Mateo son los mismos que están en el PDF que ustedes leyeron antes de la clase, y se los dejé ahí hecho, ¿ya? Entonces, ahí van a decir, eran 17 hojas de materia. Sí, de materia realmente eran como 4 nomás, porque las otras son puros ejercicios que les dejé, ¿ya? Entonces, el segundo tema relevante para esto, entonces, le voy a dejar aquí de tarea para ustedes, y también algunos lo va a ver Mateo, ver los ejercicios que les dejé en el apunte, ¿ya? Pero ahora cuando digo ver, es que los hagan ustedes, ¿ya? Está la pauta, por supuesto, en el apunte. Los hagan ustedes, por favor, ¿ya? Ver los ejercicios del apunte. Les dejé hartos, ¿ya? No son pocos. ¿Ya? A ver, volvió. Así que me pasó lo que generalmente me pasa, lamentablemente, en algunas veces que se me colgó el tablet. Creo que se Creo que se cayó está el internet. cortando. Yo no sé si escuchan. Acabo de escuchar un ruido muy robot, me habló, pero no escucho. Él me escucha. No, esto se me cayó. Vamos a break. Voy a escribirlo acá arriba. Bueno, vamos a break. Vamos a break. Si es que no se escucha, break, chiquillo. Ahí volvió. Ahí volvió. Chiquillo, hecho, Sí, ahí se eso. escucha Voy bien. a arreglar esto porque está pegado mal. Creo que está el micrófono pegado. Sí, vamos a break. Volvemos en 10 minutos. Ya. Mientras yo arreglo el computador. Me descuelgo y trato de arreglar. Ya. Solo entendí que vamos a break. ¿Y a qué hora volvemos? ¿Qué minutos ¿10 dijo, profe? Creo que eran 10 minutos efectivamente. Estimados, ya estoy de vuelta. Me confirman, porfa, si es que volví, si es que se ve un rayado en la pantalla. Sí, Gracias, profe, se Felipe. escucha bien. Súper, gracias, Felipe. Vale, vamos a retomar. Disculpen que se me haya caído, se me cayó el computador. Y nada, vamos a ver ahora un concepto nuevo, un concepto adicional, que es el concepto de las ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Chapman y Kolmogorov. Y las voy a partir viendo a través de un ejemplo. Y este ejemplo lo vamos a hacer sobre el mismo ejemplo del llueve no llueve que acabamos de ver, ¿ya? Es decir, vamos a ver el concepto de Chapman, de las ecuaciones de Chapman, Kolmogorov, no sé dónde tiene el acento, el Kolmogorov o Kolmogorov, no sé, Kolmogorov. Y las vamos a ver primero a través de un ejemplo. El concepto de Chapman y Kolmogorov es un concepto que tiene que ver con poder calcular probabilidades de transitar entre los estados con más allá de un paso, ¿ya? Cuando nosotros hacemos los pasos, acá tenemos la probabilidad de transitar en un paso, que es igual, ya lo habíamos dicho, pero la podemos sacar de la misma figurita, que es igual a alfa, 1 menos alfa, esto es el estado 1, el estado 2, es el estado 1, el estado 2, y beta, y 1 menos beta. Que esa es nuestra probabilidad. Pero en el misma figurita, y ahora pensando con otro color, cuando uno quisiera analizar en esa figurita no solo un paso, sino que 2 pasos, ¿ya? 2 pasos, es decir, yo quiero ver qué pasaría, cuál es la probabilidad de que si hoy estoy en 1, en 2 pasos más vaya a estar en 1, en 2 pasos más de tiempo vaya a estar en 1, o si es que en 2 pasos más de tiempo voy a estar en 2. Ojo que como los estados 1 y 2 son las únicas alternativas. Entonces, si yo estoy parado en 1, imagínense, yo estoy ahora, vamos a usar el colorcito azul. Si yo estoy parado en 1 y quiero volver a 1, la forma de hacerlo es que yo en el primer paso de este salto y en el segundo paso nuevamente de este salto. Es decir, que 2 veces seguidas llueva. ¿Ok? Esa es una forma de dar 2 pasos. Y la otra forma es que yo
vaya hacia el estado 2 y luego vuelva nuevamente hacia el estado 1. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva 2 veces seguidas? Son independientes, tiene todas las propiedades que ya conocemos. La probabilidad que llueva, pues la probabilidad que llueva. ¿Cuál es la probabilidad que llueva? Dado que llueve, alfa. ¿Cuál es la probabilidad que llueva 2 veces seguidas? Alfa cuadrado. ¿Cuál es la probabilidad de transitar desde 1 a 2? 1 menos alfa. ¿Cuál es la probabilidad de ir de 2 a 1? Luego de eso, beta. Y por ende, la probabilidad de en 2 pasos, ojo con esta notación, 2 pasos, yo vaya a ir desde el estado 1 al estado 1, es alfa cuadrado más 1 menos alfa por beta. Puedo hacer exactamente el mismo cálculo para los otros dos, ¿ya? Que entre comillas se los voy a dejar de tarea, sino que no va a ser tarea, sino que lo voy a copiar del apunte, porque se los hice, el ejercicio está hecho, ¿ya? Se los hice en el ejercicio, en el apunte escrito, y está hecho acá. Solo que lo que yo sí les voy a pedir, que me ayuden, es que lo analicen todos los otros. Les voy a analizar el segundo, ¿ya? Tarea, analizar. Les voy a analizar. El primero ya lo vemos. O sea, ir de nuevo de alfa hacia alfa, más ir de 1 a 1, 2 veces, alfa por alfa, después de ir de 1 a 2, 1 menos alfa, y después volverse a 1 por beta. Entonces, alfa cuadrado más beta por 1 menos alfa. Hagamos otro, el otro lado. ¿Qué pasaría si yo quiero ir del estado 2 al estado 2? Que este que está aquí abajo, en segunda diagonal. Bueno, es 1 menos beta al cuadrado, esa es una opción. Es decir, ir de 2 a 2 y de 2 a 2, no llueve 2 veces seguidas, y después de eso, ir a la 1 y después volverse, si es que se ve mi mouse, ¿cierto? ¿Se ve mi mouse? Chiquillos, el mouse, ahí lo estoy moviendo, las flechitas. Sí, sí se ve, profesor. Sí, 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 profe. profesor. Gracias, gracias. Entonces, Profe, sería- disculpe, entonces P al cuadrado sería volver a hacer la misma, pero al cuadrado, con típica álgebra de matrices. Exactamente, Ah, ya, exactamente. perfecto. Todavía no llegaba a eso, pero bien, ¿ya? Es súper bien. Lo que pasa es que cuando uno se da cuenta, existe una relación acá, y esta relación es que esos pasos equivalen, muy bien como dice el compañero, estos pasos también son a su vez potencia, ¿ya? Y este análisis que nosotros hicimos a través de este caso, en realidad es generalizable para n pasos y para la potencia n. Es decir, si ustedes tienen P, implica se conocen todas las otras pasos, se conocen todos los otros. Uy, disculpen, no apagué esto ya. ¿Saben qué? No voy a tener ayuda de mi familia. Disculpen lo doméstico, pero denme 2 segundos, vuelvo al tiro. O sea, de verdad, 40 segundos, no más que eso. 40 segundos. Ya, ahí fue. Disculpen que no había nadie y estaban golpeando a la puerta y no hay nadie. Discúlpenme, ya vuelvo. Entonces, se puede llegar a esa conclusión, pero lo que me importa, o sea, no es que porque yo les pudiera dar la ecuación nomás, no es la idea. Lo que me importa es que se entienda, digamos, que eso viene del ejercicio que hicimos de analizar las transiciones, ¿ya? ¿Cómo se generaliza esto? Se generaliza a través de esta multiplicación de matrices. Es una multiplicación de matrices nomás, o sea, yo sé, tampoco no le quiero dar tanta ínfula, pero el señor que se dio cuenta de esto es el señor
no sé si son dos señores, de hecho, no sé si es Chapman Kolmogorov, Chapman y Kolmogorov, disculpen la ignorancia, pero esto, claro, como buena multiplicación de matrices, ellos lo formalizaron, y uno puede hacer este cálculo a través de pasos intermedios, ¿ya? Este cálculo está acá. No, ¿cómo lo puedo copiar esto? Control, así era, lo aprendí de la web. Entonces este paso yo lo voy a copiar ahora del apunte, chiquillo. Profe, una duda. Dígame. Si alfa es la probabilidad que llueva y beta es la probabilidad que no llueva, ¿qué sería alfa, 1 menos alfa y 1 menos beta? No, es que no es solo la probabilidad de que no llueva, o la probabilidad de que llueva solo, seca. Es la probabilidad de que mañana llueva, dado que hoy llueve. La probabilidad de que mañana no llueva, dado que hoy llueve, es 1 menos alfa, que es el dibujito que está acá. Ojo con eso. Matías, mira. Si es que hoy es 1, la probabilidad de llueve, la probabilidad de que mañana de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hay inherente hay el dado que dibujábamos, bueno, que no está acá, que está en el OneNote, pero es el dado que hacíamos en la probabilidad. Dado que estoy en 1, ¿cuál es la probabilidad de volver a 1? Entonces, por ende, el 1 menos alfa es con el dado que, ¿ya? Lo mismo, el dado que llueve, dado que no llueve, dado que estás parado en el nodo 1, dado que estás parado en el nodo 2. ¿Ya? El nodo 1 es llueve y el nodo 2 es no llueve. Exacto. Exacto. Entonces, dado que es donde estás parado. Por eso se hace ese dibujito. ¿Ya? ¿Se cachó? Ya, vale, bacán. Después de eso, entonces, esta ecuación que está acá, por alguna razón que no tengo idea, no me permite copiarla, así que si no me permite copiarla, mejor la escribo. Y esto se puede generalizar de la siguiente manera. La generalización, ¿por qué no me... Aquí. Ah, la pegó por acá abajo la tontera. Ya. Y voy a borrar esa. Claro, la pegó como 1000 veces la tontera. Lo mejor, control Z, 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 control Z. ¿Lo logro hacer o no? Qué tontera. Qué tontera. ¿Y eso se puede borrar o no? Ahí lo borro. Ya, lo voy a escribir nomás. ¿Sí? Aprovecho de explicarlo mientras lo hablo. Entonces, en general, la ecuación general de Chapman-Kolmogorov es cuando yo tengo la probabilidad de transitar de I a J, pero ahora de I a J, pero en N más M pasos, ¿ya? Uno la puede generalizar a través de esta ecuación, que es una multiplicación de matrices nomás. Y esa multiplicación de matrices además se puede dividir cuando los casos son en casos intermedios. Es decir, desde un cierto punto, desde el I, digamos, hasta todos los posibles puntos K entre medio, primero en N pasos, que es la primera parte, por después desde K hacia J. Es decir, todos los puntos intermedios, no es más que eso, ¿ya? Todos los puntos intermedios. Esta generalización se las demostré, porque entendería yo que en el Gasmuri no la hizo el profe Gasmuri, pero es fácil, así que yo se las hice en el apunte, entonces vean la demostración en el apunte. De hecho, ¿saben qué? Se las voy a copiar acá para que las tengan también en los dos lados, los que lean solo el resumen a última hora puedan también tener acceso a verlo. Acá está. Entonces ahí está. Y se las dejo ahí. Ahí está son 3 pasos de demostración. No es necesario digamos que se van a hacer las demostraciones. Esto se ocupa nomás. De hecho, en ejercicio tipo prueba uno puede hacer el cálculo casi a mano observando el grafo. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo concepto. Es decir, si ustedes conocen, no el segundo concepto, sino que en esta segunda parte de la clase, el segundo grupo de conceptos, acuérdense, vimos que era una cadena Markov, que eran los nodos, que eran los arcos, que son las probabilidades, cuál era el grafo, cuál era la matriz, hicimos un ejercicio, y aprendimos a identificarlo, vamos a ver más ejercicios con Mateo, tienen todos los ejercicios del apunte para que los lean. Acá desarrollamos otro, que era para ver, de las rayitas azules,
para ver el concepto de Chapman y Kolmogorov. Y en el Chapman de Kolmogorov llegamos a la conclusión que si uno conoce la matriz de transición de un paso, en realidad también puede conocer, si es que es una cadena de Markov, puede conocer en todos los pasos, ¿ya? Ese es el segundo gran concepto. Y hay un tercer gran concepto, les dejé harto ejercicio. Esta clase, el CAP3 Markov discreto.pdf que les colgué en Canvas, la clase antepasada, hace 2 semanas, se lo repliqué ahora. Este PDF es casi puro ejercicio, chiquillos, ¿ya? Porque la materia es la que estoy viendo ahora, es súper cortita. Son muchos ejercicios. Y ahora son casi puro ejercicio, pues la materia se puede ver realmente en 3 planas. Nada más son 3 planas. Bueno, por eso también son tan poquitas clases de este tema. ¿Ya? Entonces vamos a ver el tercer concepto, y el tercer concepto se los quiero ver, chiquillos, en un Excel. Pero lo voy a escribir acá, que les voy a escribir el tema de las probabilidades. También tienen un ejemplo, un ejemplo difícil, de hecho, en el apunte, ¿ya? Probabilidades de largo plazo. Vamos a ver las probabilidades de largo plazo, y voy a poner un ejercicio con números ahora, y de ahí nos vamos a ir al Excel. Imagínense el llueve no llueve, que es como mi caballito de batalla. Por supuesto, hay ejercicios más grandes que el llueve no llueve, con 3, 4 nodos que les voy a pedir a Mateo, y ustedes mismos ya los leyeron, de hecho, que se los dejé ahí en el Canvas hace rato. Pero imagínense ahora que esto tiene números, que este es un 0, 1, es decir, la probabilidad de que hoy llueve y mañana no llueve es 0, 1. Después vamos por la probabilidad de que hoy no llueve y mañana de nuevo no llueve, es muy bajita y es 0,1. Por supuesto, las otras son simplemente el complemento. Entonces, la probabilidad de que, si la probabilidad de salir de ese nodo es 1, entonces es 0,1, entonces la otra es 0,9. Ojo con esa propiedad de la sumatoria por fila igual 1. Si la sumatoria por fila igual 1, que era la propiedad que veíamos más arriba, cuando eso lo hice en el OneNote, a ver si tengo el OneNote abierto todavía, que era esta probabilidad que esta probabilidad, este monito que les hice cuando les hice el ejercicio. Acuérdense de esto. Quiero que no se olviden de esto. ¿Dónde quedó este bicho ahora? Acá está. Cuando yo les dije esa propiedad ojo con eso, cuando yo les dije esta propiedad de que por fila suma 1, en el grafo, ¿qué significa? Que todos los arcos que salen de un nodo suman 1. Es decir, 0,9 más 0,1, 0,9 más 0,1, suma 1. Y si aquí este es 0,01, el otro es, ¿cuánto? ¿Cuánto es este? 0,99. ¿Ya? Entonces, imagínense ustedes ahora lo siguiente, y aquí les voy a pedir ayuda, a ver si me di cuenta, si es que esto se ve, lo que yo les voy a, que no sé si estoy compartiendo la aplicación o si estoy compartiendo y voy a copiar acá mismo ese bicho. ¿Cómo copio esto? Text seleccionar, voy a copiarlo, voy a copiar el del apunte, que lo tengo a mano, lo tengo acá, copiar. Algún alma bondadosa que me diga si están viendo un Excel. Sería el Excel, profe. Ya, bacán. Gracias. Vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio, en realidad lo que quiero ver en el largo plazo. Chiquillos, imagínense ahora que yo tengo esa cadena Markov en tiempo discreto, y esa cadena Markov en tiempo discreto puedo escribir su probabilidad P, que va desde el llueve, no llueve, ¿cierto? Esa es. Y aquí está mi matricita, mi famosa matricita. Y esa famosa matricita, digamos, está hecha para un paso. Y ¿cuánto es el 1, 1? Vean del gráfico. ¿Cuánto es? Sería 0,1, ¿no? Del 1 al 1 sería 0,9. ¿Ya? ¿Estás ok o no? ¿Todos 0,9? No entendí. ¿No era 0,1 o era 0,9? 0,1 es para de ir del
0.1 es este. Ah, que es está para ir acá. de 1 a 2, ya. De 1 a perfecto. 2. El 1 a 1 es 0,9. ¿Ya? Ah, ya, entonces entendí al revés. Ahí está. Claro, entonces, del 1 a 1, del 1 al 2, sí es 0,1. ¿Ya? Del 2 al 1. Tú mismo, porfa, ayúdame. Ahí sería 0.01. Del 2 al 1, Ah, del 2 al 1, ahí sería 0.99. 0.99, exacto, gracias. Y el otro, por supuesto, por complemento, tiene que sumar 1, es eso. Entonces, ¿qué pasaría ahora si yo digo, ok, supongamos ahora que yo quiero hacer el siguiente cálculo? Yo quiero decir, ¿qué pasa en el segundo periodo? En un periodo, no el segundo, sino que en un periodo siguiente. Es decir, n igual 2. ¿Cómo se calcula, según la ecuación de Chapman y Kolmogorov, el P en dos pasos? Como la multiplicación de las dos matrices, ¿cierto? P por P. Vean la ecuación de más arriba. Y esto se hace con matmul, creo que se llama matmul, mmul, matmult, que es la multiplicación de la matriz de arriba, F4, por la multiplicación de consigo misma, que estoy con comas acá, por esta que está acá. Y ahí está la matriz. Ok, eso se los dejo como dato. Quiero que ahora analicemos. Analicemos lo siguiente. Miren los números ahora. Miren la intuición de los números. Imagínense que, fíjense que para ir del estado 1 al 1, la probabilidad es 90%. Es decir, muy probablemente va a estar lloviendo. Si es que hoy llueve, muy probablemente va a estar lloviendo. Pocas veces va a dejar de llover. Después de eso, si yo me voy al otro lado, si es que no llueve, la probabilidad de que de nuevo no llueva, el 2, es súper baja, 0.01, porque pasa al tiro a que llueva. Es decir, esto se parece a, no sé, Chiloé. Es una zona súper lluviosa. ¿Están de acuerdo en eso, cierto? ¿Se entiende eso conceptualmente? Espero que sí. Espero que sí, ¿ya? Eso es la idea de fondo. Entonces, si es que uno tiene esa noción, uno pudiera hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que en el largo plazo, muy en el largo plazo, de hecho voy a ponerlo aquí para que podamos hacer los cálculos como en genérico, alfa es 0.9 y beta es 0.01. Lo voy a hacer aquí con la ecuación. Más 1 menos S, y ese va a ser lo mismo, pero S va a ser igual a alfa, para que después podamos usar otros numeritos, y S va a ser igual a beta. ¿Me quedo igual o no? No. Este era más 1 menos S, y S es igual a beta. Ahí sí me quedo bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que esperarían ustedes? ¿Qué pasaría en Chiloé en el largo plazo? ¿Cuál es la probabilidad de ir a Chiloé y encontrarse con que esté lloviendo? Súper alta. Yo sé que es alta, pero ¿se puede calcular a partir de esto? Y la respuesta es sí. La respuesta sí se puede calcular a través de lo que se llama las matrices de largo, digamos, las probabilidades de largo plazo de una cadena Markov. Y eso, conceptualmente, es decir, ¿qué significa? ¿Qué pasa con el n en una matriz de largo plazo? ¿Se puede hacer draw acá? Creo que sí. ¿Qué pasa con el n? No, pero se ve feísimo. A ver. ¿Qué pasa con el n en el largo plazo? El n es el tiempo. Se va a infinito o es un valor muy grande. Entonces, cuando uno quiere analizar el largo plazo, lo que en realidad anda buscando es qué pasa cuando el n se va a infinito con la matriz de probabilidades de n pasos. Y eso es lo que andamos buscando. ¿Cómo se hace en el mundo real eso? Bueno, tenemos acá nuestro Excel. Copiar. Pegar. Ah, mira. Entonces es P a la 3. Ah, mira. Y la voy a hacer hasta no sé cuánto más. Es una matriz chiquitita. ¿Alguien se va dando cuenta qué está pasando con los números en las correspondientes filas?
¿Qué ven en esas últimas matrices? Se van repitiendo. Se van repitiendo. Gracias. Se van repitiendo. Fíjense que en el largo plazo hay un comportamiento que se estaciona en un valor estacionario. Hay un comportamiento que se repite, es decir, si es que yo ya pasa mucho, mucho tiempo, en realidad no tanto en esta, pero para cadenas más grandes toca dejar pasar más tiempo, para cadenas muy, muy grandes, uno debiera, entonces, pudiera calcular, elevar a un número grande, no necesariamente infinito, y calcular este valor cuando se estaciona. José Carlos, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? No Yo importa. tengo No, se me había quedado pregunta. prendido. Ya, no hay problema. Agustín, ¿tú? Sí, es que si es que puedes subir un poco más arriba, Ya, como a las primeras iteraciones, ya. la que hizo para la 2, la del segundo, Ujú. era el de la primera multiplicado por esa misma. Pero después para abajo, como que siento como que, o sea, no entendí mucho eso que se haya quedando, se haya como igualado y que para abajo sean todos iguales. ¿Por qué pasa eso? Es justo lo que estamos hablando ahora. ¿Por qué pasa? A ver, pregunta para ti, Agustín. ¿No entiendes el Excel o conceptualmente? Si está bien El hecho el Excel, Excel. ¿tienes dudas Sí. sobre el Excel? Ya. El Excel, la idea es que el Excel calcule la potencia nomás, Agustín. ¿Ya? El Excel calcule la potencia. Entonces, fíjate, si yo veo qué es lo que está haciendo, ni siquiera el 3, que es muy fácil. ¿Qué está haciendo el 5? Está calculando la 4 por la 1. Pero la 4, digamos, acumulación, es elevado a 4 veces. Si la multiplico 4 veces por la 1, me queda a 5. Exactamente lo mismo con la que sigue, es la 6. Si yo con la 6 tomo la potencia 5 y la multiplico por la anterior, se te va aumentando la potencia en 1. ¿Se clarificó ahí? Fíjate que, no sé si se alcanza a ver cuando hago el highlight Sí. en rojito y azul, de lo que Sí, está perfecto. dependiendo. ¿Ya? ¿Se cachó, cierto? Sí, ¿Ya? muchas gracias. No, de nada. Todo lo contrario. Buena duda porque quizás no se entendía cómo lo implementé y es re importante la implementación. Entonces, fíjense, cuando uno toma esto, llega a la conclusión de que los valores se estacionan. Y eso es, efectivamente, Matías, es una recurrencia. O sea, lo hice en el Excel de fresco, más que andar, ocupé la recurrencia para ir calculándolas para abajo. Me salía más fácil. ¿Ya? Entonces hacía el n más 1 por el n, el n más 1 por 1, el n más 2 por el 1. Entonces así va construyendo el siguiente. ¿Ya? El n igual al n menos 1 por el 1. El n más 1 igual al n por el 1, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que está acá? Entonces los valores se estacionan, chiquillos. Y esos valores se estacionan, de tal manera que uno puede calcularlos a mano de esa manera. Hay otra forma de hacerlo, y esa otra forma, por supuesto, es ocupando un poquito de álgebra lineal. Uno llega a la conclusión de que esto P sub n, y a esa álgebra lineal no voy a entrar, porque es primer año, segundo año, digamos. Uno puede calcular esta matriz de pi, y esos pi son los valores que están acá, o sea, no son estos porque hay que llegar a infinito, pero aproximadamente esos valores. Es decir, el pi1, que es la probabilidad de encontrar a Chiloé con lluvia, es igual a 0.908257, más o menos, porque estoy aproximando, ustedes cacharon, no estoy haciendo infinito, no puedo hacer infinito, digamos. Y la probabilidad de que no es 0.091743. Entonces, esto es lluvia. ¿Qué significa eso? Y esto es no lluvia. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de ir a Chiloé en cualquier momento en el futuro y encontrarse que está lloviendo es más de un 90%. ¿Ya? Que es algo que uno espera. Hagamos algo un poquito más equilibrado. No sé. Supongamos que el alfa es 0.4 y el otro es 0.3. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo dejé, esto era para el original, digamos, no se hace update, digamos, no se olviden. Pero fíjense, si es que uno lo balancea un poquito, ya las probabilidades de largo plazo, primero, no necesariamente están convergiendo, sino que eventualmente me tocaría hacer algunas iteraciones más, entre comillas,
pero ya anda cerca, ya que se parecen mucho, y ahí ya estoy convergido, digamos, los dos valores a ese nivel de precisión de 6 decimales ya estamos bien, ¿ya? Pero se balancean un poquito más los valores, ¿ya? Entonces, todo esto que aquí, no sé, pongamos un 0,1 y un 0,1 acá, ¿ya? ¿Qué pasa con esos valores? Ya converge más o menos, no está tan buena la convergencia, tengo que seguir iterando. Bueno, ahí me voy a aburrir llegando para abajo, etcétera, pero converge, digamos, no, que no me converja acá, no puedo seguir al infinito, se puede programar esta cuestión. De hecho, no es que se pueda programar, se puede calcular, existe una forma exacta de calcularlo, y para calcular estos pi, uno puede utilizar la fórmula, por supuesto, de valor y vectores propios, si es que no se acuerdan, pero esta es la ecuación. O sea, el vector de pi, porque pi es un vector, se puede calcular como pi igual a pi traspuesto por la probabilidad de un paso. Y con este sistema de ecuaciones, ustedes pueden resolver cuáles son las probabilidades de largo plazo sin hacer esta cuestión en Excel. Es decir, se puede hacer a mano. Sí, se puede hacer a mano. No hay problema. Pero uno puede hacer eso. Ahora, más tienen que agregarle algo, porque a esas ecuaciones les falta un valor, y para que este sistema de ecuaciones les funcione, más que tienen que hacer que todos los estados, que eso puede ser de 1 a infinito, si es que son infinitos, pero yo le voy a poner los estados acá, tienen que ser 1, que es una probabilidad. Entonces tienen que agregarle, y con ese sistema de ecuaciones pueden llegar al mismo resultado. Se los hice, se los hice en el, bueno, aquí está hecho, por ejemplo, para ejemplo, pero en el caso del lluvia, no lluvia, se los hice en el apunte. Les pido que lo traten de hacer solito. Está hecho acá, se lo voy a pegar, de hecho acá en el Excel, o en el Excel también se lo voy a dejar arriba, pero lo voy a dejar guardado con el valor del, lo voy a dejar guardado con el valor original para que no se confundan. Digamos, el valor original es el del monito, y el monito me dice que el alfa es 0,9 y que el beta es, el beta era no llueve a llueve. Déjame ver si está bien implementado. El beta debería ser 0,999. Creo que era así. ¿Era así, chiquillos, o estoy mal? Parece que lo dejé al revés. No, era 0,01. Así que ahí sí. Ya, eso es el original. Entonces, si es que uno hace este sistema de ecuaciones con estas ecuaciones que les escribí acá y las resuelve, digamos, para este caso chiquitito, esos son los resultados. Si ustedes reemplazan esos resultados, que ese sí es el resultado exacto, ese sí es el resultado exacto, le van a llegar con todos los decimales que quieran y no tienen que andar, entre comillas, iterando en Excel o en Python o en lo que sea. Esto se puede implementar en cualquier cuestión. ¿Ya? Esos son, chiquillos, esos son los tres conceptos, los tres grandes grupos de conceptos principales de este capítulo. El capítulo es súper cortito, a pesar de que ustedes vieron el PDF que era súper largo, porque tiene muchos ejercicios. Entonces, lo que les pido es lo siguiente. Tomen el PDF que ustedes ya hicieron y hagan de nuevo los ejercicios, pero háganlos solitos ustedes ahora que ya recorrimos la materia, hablándola, y hagamos el resumen de los contenidos, de los resultados de aprendizaje. Claro, por supuesto, esto no, se lo voy a guardar porque se los quiero guardar. Ay, no, ¿cómo se hacía esto? More options. Disperse. Desktop. Cadena marcada un tiempo discreto del 2021-10. Y estamos en el desktop, de ahí se los paso. Ya, ahora lo puedo guardar. Entonces, tres grandes temas. Cadena marcada en tiempo discreto. Estado y tiempo son discretos. Se puede escribir como un grafo. Se puede escribir como matriz. Se pueden calcular más estados con la matriz de un paso, con Chapman y Kolmogorov, y se pueden calcular probabilidades de largo plazo. Hay cosas, tarea entre comillas, digamos, que tienen la pauta, digamos, hacer, pero traten de hacerlo solito, ¿ya? Hacer los ejercicios
ejercicios que dejé en Canvas hace un par de semanas, hace 2 semanas. ¿Ya? Le voy a decir a Mateo que haga algunos. Me quedan 15 minutos, así que lo voy a ocupar y le voy a sacar el jugo haciendo un ejercicio difícil. Vamos a hacer un ejercicio difícil, que es el ejercicio que está dentro del apunte. Vamos a hacer un ejercicio difícil, y ese ejercicio difícil se llama el problema de los paraguas. ¿Ya? El problema de los paraguas es el siguiente. Aprovecho ese ejercicio difícil, por supuesto, para poder alcanzar en hacerlo en 15 minutos, porque este ejercicio, de hecho, se los pregunté a algunos alumnos hace un par de años atrás, y les di 1 hora entera para solucionar solo este problema, así que para hacerlo en 15 minutos, me voy a tener que apoyar de gráficas y que ya tengo en el apunte. ¿Ya? Entonces, el problema de los paraguas es el siguiente. Este es el enunciado. Imagínense que, chiquillos, problemas de desarrollo de este estilo no alcanzamos a hacer en Canvas en ese tiempo. Así que tranquilo, no, que me preguntaron mucho, no va a ser el problema de desarrollo. Les voy a dar el resultado y ustedes lo analizan, pero no problema de desarrollo. Entonces, analicemos. Supongan que ustedes tienen digamos, se enfrentan a una situación hipotética de cuando no estamos en pandemia y eso, y ustedes solo están en 2 lugares, o en su casa o en la universidad. ¿Ya? Todo es hipotético, es para hacer el ejercicio. ¿Ya? Entonces están en su casa, en la universidad, y que ustedes en total tienen una cierta cantidad de paraguas. En este caso, R paraguas. ¿Ya? Y se enfrentan a un clima, igual que la otra vez, un clima que puede que llueva o puede que no llueva. ¿Ya? No hay más opciones. Y cuando llueve, la idea es que ustedes sacan un paraguas en el lugar de donde están, y ese paraguas, del lugar de donde están, lo llevan, por supuesto, para transportarse, lo llevan hacia el otro lado. Luego, terminan su día, miran, puede estar o no lloviendo. Si está lloviendo, sacan un paraguas, detenerlo, y si es que no está lloviendo, no sacan ningún paraguas, y se van al otro lado. ¿Cuál es el tema acá? Es que cada vez que transportan un paraguas, la cantidad de paraguas en un lado se incrementa, al que lo llevaron, y en la otra decrece. ¿Ya? Entonces ese tipo de... Hay una pregunta. Como lo que estamos, hay una pregunta de qué significa analizar los programas, que es como lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué me está preguntando? Estoy analizando los resultados, como lo que hacemos en programación matemática, qué significa un costo marginal, cómo se calcularía tal cosa, eso, ¿ya? Como lo que estamos haciendo justo ahora, y que van a seguir haciendo con Mateo, ¿ya? Lo otro también es que analicen el PDF, como les había dicho, ¿ya? Eso. Sí, no hay problema. Y después de eso, entonces, la pregunta es, ¿cómo se están moviendo los paraguas de un lado a otro? La pregunta de la prueba no era modelo ni nada. La pregunta tenía, claro, paso a paso, como ayudaba a desarrollarlo. Este problema es súper difícil, súper difícil. No estoy diciendo, pero es mejor, porque así las pruebas que sean los problemas que se enfrentan, la idea es que no encuentren fácil. ¿Ya? Este problema es súper difícil. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de mojarse? Por supuesto, en el largo plazo. Porque está inherente en la pregunta, pero no se decía. Todos me preguntaban, obvio, si no sabes qué día, en el largo plazo, en cualquier momento, y en cualquier momento implica el largo plazo. Entonces esto pasaba primero por modelar el sistema. Y los estados, muchos se confundían tratando de modelar el clima, cuando en realidad el clima no hay que modelar, porque los estados o lo que tú quieres saber es la cantidad de paraguas que tienes disponible. José Carlos, ¿se te abrió o estaba preguntando? No alcanzo a escuchar. Se te abrió nomás. Ya, no hay problema. No sé por qué se me abre el micrófono. Tranquilo, no hay problema. Que escuchaba como que me estaban preguntando y me asusté. Después, entonces, el gran tema acá era modelar los paraguas como los estados. Entonces, y ahí nos enfrentábamos con la segunda patita, que era, ¿es necesario modelar, si yo tengo R paraguas en total, es necesario modelar los paraguas que tengo en la universidad y los que tengo en la casa? Y la respuesta es no, es redundante. Porque si tengo R paraguas en total y sé que en la casa tengo N, con N menor que R, por supuesto, si en un lado tengo N, al otro lado tengo R menos N. ¿Ya? Entonces no es necesario modelar la cantidad de paraguas en un lado y otro. Te queda un grafo gigante.
Pero sí se puede modelar, es decir, es como los estados son como independientes del espacio físico donde estoy. Yo lo que me importa es saber cuántos paraguas tengo, ¿ya? Entonces, el estado es la cantidad de paraguas, ¿ya? El estado es la cantidad de paraguas. Entonces, la cantidad de paraguas puede ser desde 0 hasta R paraguas. Esa es la cantidad de paraguas que tú puedes tener disponible en el lugar en el que estén parados. Me acaba de mandar un mensaje de que mi speaker está malo. ¿Me escuchan? Yo lo escucho perfecto, profe. Yo lo escucho. Claramente se cayó. Ah, ¿se escucha? Sí se escucha. Ya. Espectacular. Sigo entonces. Sí, Ya. profe. Gracias, chiquillos. Que me asusté, pensé que me había caído. Ya. Entonces, la cantidad de paraguas es el estado. Y entonces analicemos. Si ustedes están en un cierto lugar, ya sea, ya habiendo entendido que ustedes están preguntándose dónde están parados, o sea, no están preguntando, digamos, no están preguntando, digamos, dónde estoy parado y el clima. Están preguntando qué paraguas tengo, cuánta cantidad de paraguas tengo en donde esté parado. Entonces, si ustedes tienen 0 paraguas, ya, si ustedes tienen 0 paraguas, ¿cuál es la probabilidad de cuando salgan del lugar en el que están, al otro lado haya R paraguas? Ojo con lo que estoy diciendo. Están en un lugar, por ejemplo, por decir la universidad, pero pudiera ser la casa. Están en la universidad y no tienen paraguas. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando salen, al otro lugar se encuentren con R paraguas? La respuesta es 1, chiquillos. Porque si no tienen paraguas, salen, llueva o no llueva, salen y salen y al otro lado se encuentran con R paraguas. Porque no hay opción. No hay más opción. Por el otro lado, es decir, ese nodo que está ahí, ese nodo 0, es quedarse sin paraguas. ¿Ya? Eso no hay otra opción. Por otra parte, parémonos en el R ahora. Si en el R, si yo estoy parado en un lugar, la casa o la universidad, supongamos la casa, estoy en la casa y tengo R paraguas, si es que llueve, yo voy a tomar un paraguas y me voy a ir al otro lado, a la universidad. Y por ende, el lado de la universidad ahora va a quedar un paraguas. Es decir, ¿con qué probabilidad yo voy a tener un paraguas? Con la probabilidad que llueve, que es P. Ahora, si no llueve, yo de nuevo voy a volver al lugar en el que estaba sin ningún paraguas y van a seguir habiendo 0. Es decir, la otra probabilidad de que no llueva es decir, no tomo ni un paraguas y vuelven a haber 0. Es decir, hay una paridad entre 0 y R, si es que no llueve. Exactamente lo mismo cuando voy a 1. O sea, si voy a un lugar, o sea, si estoy en un lugar donde tengo un paraguas, si es que llega a llover, yo tomo mi paraguas y me devuelvo al otro lado, con probabilidad P, digamos, tomo mi paraguas, me devuelvo y al otro lado completo los R. Y para el otro lado, si no llueve, no llego a ningún paraguas, pero llego a un lugar en el donde hay R menos un paraguas. ¿Ok? Y esto se repite sucesivamente hacia adelante y se puede dibujar de esa manera la recurrencia. En el libro, si es que mal en el ROS está hecho este problema, pero dibujan el grafo mucho más complejo. Se ven los arcos muy, muy enredados. Les recomiendo ver ambos casos. Vean el caso que les estoy poniendo acá, que dejo el grafo lo dejo ordenado, y vean el caso del ROS, donde los arcos están un poco desordenados, pero son igual, ¿ya? Entonces, ver el ROS por referencia, ¿ya? Vean, el ROS también hace el mismo problema. Después de eso, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de mojarme? La probabilidad de mojarse es la probabilidad... Pues hay una pregunta. Porfa, si me la... Matías, no hay problema, pero las preguntas, idealmente, para que todos la escuchen, ya la voy a decir ahora. ¿Qué era cada no? ¿Qué era? A ver, ¿cómo son los estados? La pregunta es, ¿qué son los estados? Los estados son la cantidad de paraguas que tengo disponible en el lugar donde yo estoy parado. ¿Ya? Entonces, no es el lugar, no es el clima, sino que es la cantidad de paraguas que tú tienes disponible donde tú estás parado. Tú puedes estar parado en la universidad
o en la casa, al salir puede estar lloviendo o no, llueve con probabilidad P y no llueve con probabilidad 1 menos P, pero tu estado es la cantidad de paraguas que tienes disponible. Entonces, por esa razón, ves que llueve y tú tienes disponible un paraguas, lo tomas y lo llevas hacia el otro lado. Y por eso es que van cambiando los estados. ¿Ya? Imagínatelo con un caso chiquitito en que sean 2 paraguas, por ejemplo. ¿Ya? Y dibújalo, te lo dejo como tarea, Matías, para que te lo imagines en un caso muy chiquitito. Y ahí se puede dibujar y se puede calcular. ¿Ya? Se los dejo a todos de tarea, muy recomendado, un caso chiquitito con 2 paraguas. ¿Ya? Escuchen eso que les acabo de decir. Ok, vamos con entonces la pregunta, pero conceptualmente. La pregunta es, bueno, sin necesidad de hacer el cálculo, que por demás está en el apunte, pero sin necesidad de hacer el cálculo, ¿cuál sería la probabilidad de mojarse? De quizás tú mismo, Matías, si te tiras a la piscina. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que pasar para que yo me moje? Tiene que llover, ¿cierto? Obvio, tiene que llover, si es que no, yo no me mojo. Entonces tienen que pasar 2 cosas. Tiene que estar lloviendo. Exactamente, gracias Matías. Que esté lloviendo y que yo, no es que salgas, la decisión de paraguas, si es que tú tienes un paraguas, tú siempre vas a salir con paraguas si está lloviendo. Pero la única forma en que tú salgas sin paraguas es que no tengas paraguas. Entonces son 2 cosas que deben pasar. Que esté lloviendo y que yo no tenga paraguas. Entonces, por esa zona que yo acabo de marcar está la solución. Ah, pero son 2 condiciones. Primero tiene que estar lloviendo, es decir, ¿cuál es la probabilidad que llueva? P, que es la probabilidad de lluvia. Y en segundo lugar, tengo que estar con 0 paraguas en el largo plazo. ¿Cuál es la probabilidad? Sin calcularlo. En palabras. Matías, tú mismo que me estabas preguntando, tipos de análisis. ¿Cuál es la probabilidad? O Rafael, si te animas también. ¿Cuál es la probabilidad de que en el largo plazo yo no tenga paraguas? Pi 0. Es la probabilidad de quedarme sin paraguas. Sin paraguas. Es la probabilidad de quedarme sin paraguas. Por ende, ¿cuál es la probabilidad de mojarme? P por pi. La probabilidad de mojarse, es igual a P por pi. ¿Ok? Ah, profe, pero ya, fácil, pero no tengo P. Bueno, ahí se los dejé. El P ya es un artilugio, se lo puede copiar acá por completitud, pero está hecho en el apunte que les dejé hace un tiempo, en el Canvas, ¿ya? Se los copio acá, pero el cálculo del pi es un cálculo que se puede hacer, se debe hacer por temas de cómo estamos haciendo las clases, temas de desarrollo. No les voy a preguntar ecuaciones, sino que cálculo y conceptos, pero se lo dejo acá para que ustedes sepan cómo se hace, ¿ya? Entonces, en general, acá lo que yo les preguntaría es calculado, digamos. Calculado. ¿Con qué cálculo? Con el de 2 paraguas, por ejemplo, ¿ya? Cálculo chiquitito. Ahí sí que ya me pegué, no sé si quedó guardado la segunda figurita. Porque más arriba, ¿no? Y acá la pego. Ahí llegó. Bien. Copiar y se las dejo acá. Ay, no, control Z. Aquí se las dejo y se las voy a dejar por acá, señor, para que alcancen a caber las dos. ¿Ya? Después de ese cálculo viene ese. ¿Ya? El pi 0 se puede calcular, sí, ahí está el cálculo, está en el detalle en el PDF, por supuesto en el PDF del Canvas, pero el P sí se puede calcular. Entonces, acá el punto clave era darse cuenta de esto. Por supuesto, los pasos complejos para los compañeros de hace un par de años fue hacer el modelo, calcularlo, que yo también lo voy a evaluar con ustedes, pero vamos a evaluar paso a paso.
cómo reconocer el P, cómo reconocer los arcos, y después también cómo reconocer probabilidades. ¿Ya? Este problema, para que se hagan una idea, duró más de una hora. Yo les di, era diseñado para una hora y yo les di un poquito más de una hora para que lo hicieran. ¿Ya? ¿No? Tuvo una buena media, me acuerdo, no me acuerdo el número exacto, por supuesto, fue hace un par de años ya, pero les fue bastante bien. Les fue bien, sí. Así que, chicos, nada, darle las gracias. Yo aquí me descuelgo. La modalidad de la prueba, igual más o menos que todas mis pruebas, va a haber un foro, va a ser en Canvas, estén preparaditos con sus apuntes, con sus, digamos, con sus cuadernitos. Como recomendación, chiquillo, y yo veo mucho repetido esto, no es tanto como por la... Ustedes verán y están digamos, yo no puedo controlar y tampoco no es que no me importe, pero no puedo controlar el tema de que se conversen entre ustedes. La idea es que no, está prohibido. Pero tengan mucho ojo con que cuando ustedes están haciendo alguna apreciación sobre un tema complejo de una prueba y la prueba está testeando sus habilidades, puede que el compañero esté mal, ¿ya? Ojo con eso. Entonces veo a veces errores muy repetidos que llaman a veces mucho la atención y están de mal de corrido. Ahora, me gusta mucho que hay algunos que están bien, algunos que les va súper bien y a veces se nota que trabajaron solitos, pero no se dejen influenciar tanto por lo que puedan comentar los demás. Les recomiendo mucho, sobre todo que las pruebas, las que les estoy planteando en Canvas, son mucho de pensar, ¿ya? Porque ahora hay la mecánica del cálculo, hay algunas que son cálculos, y no niego, en programación matemática, las otras también les tiro algunos calculillos, y ahí son más mecánicas, pero en general son mucho de pensar. Así que traten de pensarlo solitos, porque si se influencian a veces se pueden dejar llevar por temas que no necesariamente están bien. Llévense más por su propio pensamiento, ¿ya? Y eso créanme que a veces se van a dar cuenta que les va a llevar a mejores resultados, ¿ya? Eso, lo otro, sáquenle jugo a Pato, ¿ya? Yo aquí me descuelgo, les dejo el foro, les vamos a hacer la prueba, todo, les voy a mandar unos ejercicios de hecho no me voy a salir de los ejercicios del apunte, que yo mismo les pasé, que le voy a decir a Mateo que elija algunos ejercicios del apunte que lo haga. Por supuesto no los quise yo y eso es lo que voy a coordinar con él. Aprovechen la ayudantía que van a tener con Mateo y sáquenle jugo a Pato. Pato es, claro, Pato no, Patricio Hernández, el próximo profesor. No es profesor digamos, nuestro de planta, es profesor part-time, pero él tiene mucha experiencia aplicada, ¿ya? En efecto, esta parte, yo también hago la parte aplicada a veces del curso, me encanta, también soy consultor y todo por fuera, pero a mí me toca esta parte un poquito más teórica, digamos. Me encanta la otra también, pero aprovechen a Pato porque Pato trabaja con estas cuestiones, ¿ya? Él trabaja con esto y sáquenle el jugo. Y lo otro es que hay cosas de cadenas de Markov, cosas teóricas también de cadenas de Markov en tiempo discreto, cosas teóricas de cadenas digamos, de Poisson, que no estamos viendo y que para los que tengan inquietud pueden verla en el libro Ross, que son, digamos, procesos de renovación, que son muchas otras propiedades que tienen las cadenas Markov, por supuesto que no vamos a consultar, pero se las dejo ahí, como que son cadenas que a veces no se pueden calcular las probabilidades de largo plazo. Yo aquí estoy viendo solo cadenas recurrentes y que se pueden reducir, que se pueden representar como las estamos haciendo ahora, pero a veces hay cadenas que no se puede, que tienen características particulares. Se pueden hacer otros cálculos como tiempo de permanencia en estados que no son recurrentes. Hay estados que se llaman absorbentes, que uno siempre se queda pegado en un cierto conjunto de estados. Hay muchas más cosas, ¿ya? Que están ahí en el ROS, no las voy a consultar, pero se las dejo ahí para aquellos que tengan la necesidad cuando estén trabajando. Esto se ocupa muchísimo cuando estoy trabajando, para los que se dedican a gestión de operaciones y no para todos, los de finanzas también lo ocupan mucho. Sobre todo para el tema de predicción de precios, digamos. Así que nada, eso, me despido, pues digamos, porque sería la última vez que los tengo acá en vivo, por decir así. Ya la otra es la prueba, pero estamos por foro nomás. Así que nada, gracias por la participación, sobre todo los que más entusiastas estuvieron, y nos veremos en algún otro semestre. No se olviden de mis recomendaciones respecto de la mención de Data Science, que espero verlos por allá los que puedan y quieran.
Muchas Estén muy gracias, bien profe. todos, chiquillos, cuídense Chao, harto. muchas gracias. Muchas gracias, Profe, profesor. muchas gracias por Un todo. abrazo. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Esté bien, Chao. Gracias, cuídese. profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias.